Buenos días, comunidad ITMA. Nos encontramos en el ciclo de charlas ITMA Skill, que tiene el propósito de hacer intercambio de los temas más relevantes que los profesores de nuestro instituto han ido seleccionando para ir mostrando a la comunidad, para que vayamos ampliando nuestros conocimientos. En esta oportunidad contamos con la presencia, ¿no es cierto?, de nuestro docente Andrés Morís. Él es profesor de biología, es licenciado en veterinaria y además es profesor, ¿no es cierto?, de la carrera en técnico en veterinaria. Así que él en esta oportunidad nos trae un tema muy interesante acerca de murciélagos de Chile. Así que muy atentos a anotar, a buscar, ¿no es cierto?, información sobre ello y por supuesto darte la bienvenida, Andrés, y un gran abrazo, y el micrófono es tuyo para que comience tu chat. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. El título de esta charla es Murciélagos de Chile, entonces vamos a conocer un poquito acerca de su biología, su ecología y las principales especies o las especies que habitan en nuestro territorio. Esta es la tabla de contenido que vamos a seguir, biología y ecología de los murciélagos. Va a ser muy resumido cada uno de estos puntos, las especies presentes en Chile, la importancia médica de los murciélagos como grupo, conservación de murciélagos y las conclusiones que podemos sacar de la revisión de estos temas anteriores. Bueno, primero vamos a hablar un poquito de biología y ecología de los murciélagos entonces, y partimos con la clasificación zoológica. Los murciélagos pertenecen al reino animal, al filo cordado subfilovertebrados, clase mamíferos, son mamíferos entonces, y el orden de los mamíferos a que pertenecen es los quirópteros. Quiróptero, su etimología, la palabra quiróptero quiere decir manos aladas. Entonces son mamíferos cuya característica fundamental es la capacidad de volar. Bueno, en el mundo hay 853 especies de murciélagos, entonces serían el segundo orden más numeroso, más diverso después de los roedores, Rodentia. Su tamaño varía desde el menor mamífero conocido, que es Craeson-Teryx tongliongai, de 2 gramos y 16 centímetros de envergadura, hasta algunos megaquirópteros conocidos como los zorros volantes, que pesan 1,5 kilos y tienen 2 metros de envergadura. Son el grupo de mamíferos que colonizó el espacio aéreo, como decíamos anteriormente, y la mayoría son nocturnos. Y aquí un dato curioso de este grupo, la palabra original en español era murciégalo, que quiere decir ratón ciego, pero como el idioma es algo dinámico, fue cambiando y actualmente es murciélago la palabra y es la única aceptada por la Real Academia de la Lengua Española. Que tenemos acá en esta foto, tenemos al Cresonycteris tongliongai, que es el mamífero más pequeño, como decíamos. Este es un adulto, como se puede apreciar ahí, esos son los dedos de un humano, y pesa tan solo 2 gramos. Otros similares, hay roedores pequeños como este, pero pesan un poquito más, 3 gramos. Este entonces es el mamífero más pequeño de 2 gramos, su talla adulta. Por contraparte, acá tenemos al zorro volante, que habita Asia y África y que pueden tener hasta 2 metros de envergadura, o sea, de extremo de ala a ala, con las alas extendidas, 2 metros. Bueno, hablar un poquito de la evolución. Podemos decir entonces de que durante la evolución de los organismos animales, 4 veces se ha producido el evento del vuelo. Primero los insectos, después los reptiles con todo ese grupo de los pterosaurios, los pterodáctilos, ya no hay reptiles voladores actualmente propiamente tal. Después vienen las aves, y en cuarto lugar a los mamíferos, que colonizamos el espacio aéreo gracias a nuestros representantes, los murciélagos. Los murciélagos entonces provendrían de mamíferos arborícolas, planeadores con membranas interdigitales, o sea, habrían evolucionado a partir de unos organismos similares a las ardillas voladoras actuales, pero en el pasado. Bueno, ¿cómo es que desarrollaron el vuelo? Hay dos hipótesis. La primera es que esta capacidad de planear les permitía entonces planear entre los árboles para escapar de los depredadores. La segunda es que la segunda hipótesis dice que les permitía capturar insectos, porque muchos de los murciélagos son insectívoros.
Bueno, si hablamos un poquito de su sistemática, cómo están clasificados el grupo de los murciélagos, el orden de los murciélagos, tenemos a los megaquirópteros, que son aquellos murciélagos grandes, diurnos y de orejas cortas, y a los microquirópteros, que son pequeñitos, de orejas grandes, nocturnos y ecolocadores. Aquí aparece una capacidad de ellos que la vamos a explicar un poquito más profundamente en otra lámina, que es la ecolocalización. Como dijimos, lo que más los caracteriza es el vuelo, donde tienen unas alas conformadas por una membrana, que esa membrana se llama el patagio. Tienen gran variedad de morfología en sus alas, las 853 especies, pero sí, esta característica común del vuelo le da unas características fisiológicas comunes a todos, y es el alto gasto energético que tienen que enfrentar. Para enfrentar esto del alto gasto energético, tienen un corazón voluminoso, tienen un mayor gasto cardíaco, o sea que este corazón más grande lo que hace es bombear más sangre por minuto. Ese es el gasto cardíaco. Y un alto VGA, que es el número el porcentaje de eritrocitos, glóbulos rojos, que tienen en su sangre. Para compararlo con otras especies que se ven en veterinaria, el perro tiene hasta un 55% de glóbulos rojos del volumen de su sangre. Los murciélagos sobrepasan esa cifra sobre 65% e incluso más. Y también tienen una alta capacidad de transporte de oxígeno en su sangre, por toda este tremendo gasto energético que tienen que enfrentar. Ecolocación, lo vamos a ver bien rapidito. Esto que es la ecolocación es la capacidad de ver, entre comillas, el medio circundante por la emisión y recepción de sonidos. Entonces, todos los microquirópteros, los pequeñitos, son ecolocadores. Solo hay un megaquiróptero ecolocador, que es el murciélago Rosetus aegyptiacus. ¿Y cómo se produce esta ecolocación? Bueno, ellos emiten sonidos que para los humanos son ultrasonidos, son de unas frecuencias muy altas que no alcanzamos a escuchar. Si alguna vez escuchamos algún sonido que emiten los murciélagos, esos no son los de la ecolocalización, esos son comunicación entre ellos porque son animales sociales. Bueno, para la ecolocación emiten estos sonidos de alta frecuencia y, como decíamos, son ultrasonidos para el humano. Los emiten desde la cavidad bucal. Algunos, como los vampiros, los emiten desde las narinas, desde los hoyitos de las narices, y de vuelta pueden recibir los ecos. Estos ultrasonidos generan sonidos de rebote, que son los ecos, igual cuando uno grita en una quebrada, por ejemplo, bueno, lo mismo. Generan sonidos de rebote que ellos pueden recibir esos ecos y con eso pueden hacer una imagen mental. A pesar de que tienen esta capacidad de colocación, que pueden ubicarse gracias a estos sonidos en su ambiente, pueden hacerse una idea de cómo es su ambiente. Bueno, su encéfalo, su cerebro, sigue el patrón habitual de los mamíferos, no tiene ninguna estructura especial, aunque sí se ha demostrado que tienen algunas conexiones especiales entre algunas de las estructuras. Sería la única adaptación distinta. Si hablamos de la alimentación ahora de los murciélagos, la mayoría son insectívoros, siempre consumen un 20 a un 60% de su peso corporal diariamente. Eso es muy importante. Imagínense si hay un individuo, si hacemos la comparación con los humanos, un humano de 100 kilos tendría que consumir 60 kilos de alimento todos los días, según esto que es el volumen que consumen los murciélagos, o la masa que consumen los murciélagos. Hay colonias de millones de individuos, de hasta 20 millones de individuos se han encontrado algunas cuevas en Latinoamérica. Pero ellos tienen un rol muy importante, un rol ecológico muy importante. Son controladores biológicos de insectos. La salud de los bosques y de las selvas aquí en Sudamérica está muy relacionada con que haya una abundancia de murciélagos. Vamos a conversar un poquito de eso al hablar su conservación. Hay carnívoros, algunos murciélagos que consumen pequeños mamíferos, peces y ranas, y hay otros que son hematófagos estrictos, o sea, esos son los denominados vampiros. Hay frugívoros y nectarívoros, o sea, comen fruta y algunos néctar.
¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un esquema del género Myotis de cómo es que se produce la ecolocación. Y aquí vemos la emisión, estas rayitas chicas grises son la emisión de sonido, ultrasonido, un pulso de sonido, y podemos ver que rebota aquí en un insecto este sonido, y está de color rosado o rojo. Bueno, ese es el eco que alcanza a escuchar este Myotis, y con eso detecta que hay una posible presa o una presa volando a su alrededor. Eso nada más es la ecolocación, el mismo funcionamiento que tienen los radares o los sonares. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a hablar un poquito de por qué tienen este gasto energético tan alto. Resulta de que aquí que tenemos la relación superficie-volumen. Bien rapidito explicamos esto. Resulta de que si uno se imagina que este cubo es la masa que corresponde a un murciélago, su volumen, resulta de que de este cubo sus 6 caras están expuestas hacia el medio ambiente. Entonces pierde calor por sus 6 caras. Si ahora nos imaginamos un animal más grande, quizás un perro, tendríamos que juntar todos estos 8 cubos, y cada uno de estos cubos, al estar juntos, resulta que muchas de sus caras, de cada uno de los cubos, queda cubierta, no queda expuesta al ambiente. Por eso es que los animales más pequeños, proporcionalmente, pierden más energía que los animales más grandes. Entonces, en el murciélago se juntan dos condiciones. Una son los pequeños tamaños que pueden mostrar en relación a su superficie corporal, donde pierden mucho calor proporcionalmente con otros animales más grandes, y además vuelan. Entonces, esas dos condiciones determinan el tremendo gasto energético que tienen y el alto consumo de alimento que necesitan día a día. Ahora ya llegamos a lo medular de esta charla, las especies de Chile, y aquí podemos ver algunas. Bueno, acá tenemos al murciélago coludo, hay otra especie también de murciélago coludo, es uno de los más vistos y con mayor distribución, el Tadarida brasiliensis. Este no es solamente endémico de Chile, se puede encontrar en otros lugares de América. Esto es distinto para nuestra fauna, que en general es muy endémica, pero acá, en este caso, resulta de que la capacidad de vuelo hace que las especies que tengamos aquí en Chile, la mayoría no son exclusivas de Chile. Entonces, Tadarida brasiliensis, murciélago coludo. Acá tenemos los orejas de ratón, los miotis, Myotis chiloensis y Myotis atacamiensis. Todos ellos, todos los murciélagos chilenos, que son 11 especies, son insectívoros, así que tienen este rol de controladores biológicos, tienen ese rol ecológico. Acá tenemos al piuchen o vampiro, el Desmodus rotundus. Este es el único, bueno, hay dos excepciones que no son insectívoros, uno es el piuchen y otro es el rostrilargo, que es nectarívoro. Aquí tenemos al vampiro piuchen. Bueno, acá tenemos varios murciélagos americanos, los que nos importan a nosotros. Son otro murciélago coludo, o sea, con cola larga que tiene, que es el Mormopterus kalinowski, que está emparentado con el Tadarida brasiliensis, que está acá. Ambos son los murciélagos coludos chilenos. Acá tenemos a Desmodus rotundus, y el resto de los murciélagos ya son de distribución de otros países americanos, no en Chile. Tenemos a los murciélagos orejudos también, los del género Histiotus, Histiotus macrotus e Histiotus montanus. Aquí se puede ver claramente por qué se les conoce como los murciélagos orejudos. Estos son los del Lacirius, género Lacirius. Lacirius borealis y Lacirius cinereus. Son los murciélagos colorado y ceniciento que hay aquí en Chile. Aquí tenemos un representante del género Lacirius. Tienen esta forma redondeada que le da a la cabeza su pelaje. Muy bonito ese animal. Bueno, y aquí tenemos una gran excepción por muchos lados. Tenemos al Platalina genovensum, el murciélago longirrostro. Entonces, este primero es nectarívoro. En segundo lugar,
Se ha detectado su presencia en Chile, es muy poco abundante o infrecuente, pero sí se ha detectado su presencia un par de veces. Un par de veces se ha logrado capturar e identificar. Así que es de muy baja frecuencia, muy baja abundancia aquí en Chile. Pero aquí está, Platalina, el género Platalina, con este rostro alargado, y este es nectarívoro, o sea, consume néctar. Y hay otro murciélago que también es muy infrecuente, de biología muy desconocida acá, el murciélago de Schnabel. De hecho, es muy difícil encontrar hasta imágenes del murciélago de Schnabel por lo mismo, por lo infrecuente que es y lo desconocido que es. Ya, perfecto, ahora que hablamos un poquito de las especies que podemos aquí entrar, podemos encontrar en Chile, que hicimos una revisión muy rapidita, pero es un tema muy, muy bonito, muy interesante. Los chiquillos les encanta mucho esto de las especies de los distintos grupos que podemos encontrar en Chile. Bueno, ahora tenemos que pasar a su importancia médica, donde la importancia del grupo murciélago se asocia principalmente a dos enfermedades. Son reservorios de dos enfermedades, la histoplasmosis y la rabia. La histoplasmosis es una enfermedad que provocan unos hongos, el hongo Histoplasma capsulatum, cuya sintomatología o signología es muy similar a la tuberculosis pulmonar. Entonces, este hongo siempre se encuentra asociado a suelos húmedos y rocosos, donde además coincide que se encuentren aves o murciélagos en este tipo de suelo. Bueno, entonces la histoplasmosis, que puede llegar a ser una enfermedad grave, como decíamos, similar a la tuberculosis, con presentación de hemoptisis, eso es decir que proviene sangre desde las vías respiratorias bajas, desde los pulmones, eso es la hemoptisis. Bueno, en Norteamérica se ha comprobado la relación de la histoplasmosis con el guano de murciélago, o sea, hay una relación causal entre personas expuestas al guano de murciélago y que presentaron esta enfermedad grave. Pero en Chile eso o no ha pasado o no se ha detectado, ya que en Chile los casos de histoplasmosis que ha habido no se asocian a los murciélagos, a los quirópteros, sino que se asocian o se ha ocurrido en criadores de aves. Bueno, ahora sí vamos a la rabia, que sería lo fundamental en el grupo murciélago. La rabia es una enfermedad zoonótica, una zoonosis, una enfermedad que se traspasa de los animales al humano, muy grave de distribución mundial, que compromete el sistema nervioso central. Tiene un 100% de letalidad la rabia, es decir, eh, mire, por ejemplo, si es que un animal con rabia muerde a 5 humanos, uno de esos 5 humanos se va a enfermar de rabia. Los otros 4 no se van a enfermar de rabia. El problema es que todos los humanos o todos los mamíferos que desarrollan la enfermedad, desarrollan síntomas, se mueren. Tiene un 100% de letalidad y esa es la gravedad de la rabia. El agente de esta enfermedad es un virus, es una enfermedad viral del género Lyssavirus, virus de la rabia y otros muy similares al virus de la rabia. Provoca cuadros de encefalitis, es decir, de inflamación del encéfalo, cerebro y parálisis. El reservorio doméstico siempre ha sido el perro y gato. En Chile, en general, era los perros, ¿no? Nuestros perros. En menor grado, ovinos, equinos, caprinos y roedores. Los roedores, los ratones que vivían cerca del humano, se consideran entonces como parte del reservorio doméstico, de animales como que fueran domésticos, que llevan la rabia, reservorios de la rabia. Pero también hay un ciclo silvestre, donde en Europa los reservorios silvestres son los zorros y lobos, en África los chacales, y en América son los zorros, las mofetas, es decir, los zorrillos, y los murciélagos. El chingue en nuestro caso. En nuestro caso chileno, pero no es un reservorio. En Chile, el reservorio silvestre corresponde a nuestras poblaciones de murciélagos. Bueno, aquí hablamos un poquito de la rabia, que es una infección posmordedura de algún animal rabioso, ocurre la rabia. Hay vías aerógenas y oral, algunos casos que se han infectado de rabia, contagiado de rabia de algunas personas por respirar en ambiente, en estas cavernas llenas de murciélagos, con millones de individuos de murciélagos. Aquí decimos que en 1950 2 personas se infectaron sin ser mordidas al visitar esta caverna, que estaba habitada por una colonia de 13 millones de Tadaria brasiliensis.
Bueno, aquí en 1985 recién en Chile se detectó el primer murciélago positivo y nos dicen de que no hay diferencia entre transmisión de murciélagos hematófagos y no hematófagos. O sea que los murciélagos insectívoros transmiten la rabia tanto como los murciélagos hematófagos los que consumen sangre. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito con estos datos, pero podemos decir de que aquí en Chile se hizo un programa de control de la rabia del Ministerio de Salud desde 1960 y aquí los objetivos son de que tengamos casos humanos muy esporádicos, que estén ligados a reservorios silvestres, no reservorio doméstico, que tenga la rabia canina y felina bajo control, que el reservorio silvestre activo eh, tenga, tenga variantes de virus de baja capacidad epidémica. Y bueno, en otras partes de América se contempla la eliminación de colonias, o bueno, en Chile también, se contempla la eliminación de colonias de murciélagos sospechosos, pero no se contempla la eliminación masiva, primero por la baja positividad con rabia. Si se muestrea, siempre un 2% de los murciélagos van a presentar rabia, y también está el importante rol ecológico que tienen los murciélagos, como decíamos, entonces no se debe eliminar masivamente las colonias de murciélagos. Justo a ese último punto nos enlaza con su conservación, la conservación de este grupo. ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son las principales amenazas para la conservación? Primero, siempre, para todas las especies está esta amenaza, el incremento de la población humana. Segundo, muy ligado al incremento de la población humana, que aumenta el tamaño de las ciudades, por ejemplo, se necesitan más carreteras. Con eso se produce la destrucción del hábitat de los murciélagos. También ligado a la destrucción del hábitat está la alteración de las guaridas. Estas son especies, muchas que son cavernícolas, que viven en cavernas, otras que necesitan, por ejemplo, cavidades en árboles grandes. Los árboles grandes son los que tienen muchos años, entonces si es que se deforesta, también se está alterando las guaridas de los murciélagos. Pero aquí vienen dos temas que son bien importantes, miren. Los asuntos de salud. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de otras partes de América, los murciélagos hematófagos representan una grave amenaza para el ganado al transmitir rabia. Para el año 2008 se habían perdido, ese año se perdieron unos 30 millones de dólares en ganadería en Latinoamérica, producto de la hematofagia que hacen los murciélagos. Bueno, ¿cómo responden los productores ganaderos frente a eso? Matando a los murciélagos. Ponen rodenticida, incendian las cuevas, las guaridas. Entonces, esa es una de las grandes amenazas que tienen este grupo. Asuntos de salud al ser reservorios y vectores de enfermedades que afecten y maten al ganado. Muy similar a los asuntos de la salud está el tema de la persecución, que lamentablemente todavía persiste en Latinoamérica, algo que está el tema de nuestros mitos, que culturalmente son algo maravilloso, nuestros mitos, parte de nuestra cultura, pero que muchas personas siguen asociando, por ejemplo, mitos como el vampiro a los murciélagos, los consideran animales nocivos y los matan. Y eso pasa con otras especies también, por ejemplo, el mito del basilisco, las personas todavía lo asocian de que los reptiles es algo malo, entonces matan lagartijas, matan serpientes. Bueno, como decíamos, los murciélagos pasa eso también, o sea, matanzas humanas, producto de esos motivos. Bueno, pero hay que responder con algo frente a estas amenazas y hay programas de conservación. Los países pioneros fueron México y Bolivia. Eso no es coincidencia, ya que las extensiones de México y Bolivia, sus territorios tienen grandes extensiones de selvas y bosques, y la salud de esas selvas y bosques están directamente relacionadas con el número de murciélagos que se había detectado que iba disminuyendo. Entonces en México fue pionero, en 1994 empezó su programa de conservación de murciélagos, y Bolivia en 1998. El programa de conservación de murciélagos de Chile
que es algo posterior, después, ya en los años 2000, contempla 3 actividades principales. Primero, la investigación, profundizar en la investigación de su ecología y biología. Hay actividades, se han hecho congresos de murciélagos chilenos con posterior publicación de libros inclusive. Educación a todo nivel. Como hablábamos, se necesita educar desde los productores, que son los que tienen mayor contacto con las especies de murciélago, pero partiendo mucho antes, ojalá en el colegio. Entonces, esa actividad contempla una educación a todo nivel de la sociedad. Y por último, las actividades que vayan orientadas a la protección directa, que es esto, que haya esfuerzos coordinados entre el colegio veterinario, entre las universidades y entre los grupos que administran parques nacionales para proteger directamente a los murciélagos, mantener alejadas a las personas de las guaridas y los lugares donde ellos se protegen y están establecidas sus colonias. Conclusiones de esta charla, de esta revisión que hicimos, de este grupo muy bonito, a mí me encantan, tengo un gusto personal por los murciélagos, y aquí ponemos a Batman porque es una de las asociaciones buenas que hacemos con este grupo de animales, al contrario a lo que decíamos del vampiro, pero las conclusiones es que a pesar de su rol como amenaza para la salud pública, los murciélagos cumplen un importante rol ecológico como controladores de plagas y otros insectos, lo que se traduce en la mantención del balance de los ecosistemas y la salud de bosques y selvas. Lo anterior convierte en obligatoria su conservación, para lo que se han desarrollado programas nacionales en varios países de Latinoamérica, que incluyen acciones de investigación, educación y protección directa, para impedir las matanzas motivadas por daño al ganado y por conductas derivadas del folclore, asumiendo aquí el folclore no como algo peyorativo, esa palabra no queremos, sino que asumiendo que nuestra riqueza cultural hay que darle la dimensión que se merece y no explicarse fenómenos naturales con los mitos. Hacia allá iba orientado. Y aquí tenemos las referencias que utilizamos para realizar esta charla y hasta acá es la charla. Muchas gracias por la atención prestada. No, a ti, Andrés, en realidad es un tema que, que apasiona a muchas personas, el cuidado de los animales, de la vida silvestre, ¿no es cierto? De cómo nosotros podemos aportar y cómo nosotros podemos enfrentar, ¿no es cierto?, este enlace que tenemos, esta conexión que tenemos con la naturaleza, que no podemos nosotros alejarnos ni mantenernos aparte de estos ciclos que son parte de lo que nosotros vivimos. Ya nos comentabas tú lo importante y el rol que cumplen, ¿no es cierto?, en nuestro ciclo de vida. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos conocimiento acerca de ello, más que el que podamos tener por el mito, por la leyenda, por el cuento, por la fantasía que pueda haber detrás de ello. Te quiero hacer una pregunta en particular. Tú mencionaste la rabia como uno de los factores, ¿no es cierto?, con los cuales se asocia a los murciélagos, ¿sí? Dejaste entrever que efectivamente en Chile no existe un ciclo doméstico de la rabia. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Claro. Mira, nuestro programa de control de la rabia que empezó en 1960, que fue muy efectivo, incluía las vacunaciones masivas de nuestros perros. Entonces eso se hace hasta el día de hoy con los operativos. Fue muy, muy efectivo con una vacuna producida aquí en Chile. Entonces en 1990 se erradicó la rabia de nuestras poblaciones de perros y con eso estamos en Chile libres del ciclo doméstico. Entonces tenemos que decir que primero fue muy efectivo ese programa nacional de erradicación y segundo nuestras ventajas geográficas, el estar rodeados por la cordillera, por el desierto y por el mar, nos da ciertas ventajas que nos otorgan un estatus sanitario muy, muy alto. Por eso es que nuestro ciclo doméstico de rabia está muy, muy controlado, erradicado.
Ah, fantástico. Gracias por esta aclaración importante. La segunda que te quería hacer era ver si nos podías dar una opinión acerca de cuál es el rol que juegan los estudiantes de IDMA, de nuestra institución. ¿Cuál es el rol que juega nuestra institución en esta preservación, en este cuidado? ¿Cuál crees tú que es el rol que en estos momentos estás jugando o que puede jugar nuestra institución? Y con ello, nuestros estudiantes. Sí, perfecto. Miren, lo primero es que los chicos van muchos a trabajar en salud pública, en esa área. Bueno, entonces, como vimos, los murciélagos representan una amenaza para ese lado. Lo segundo es la conservación. Muchos chiquillos van directo a la conservación por el sello educativo que tiene la institución. Entonces, el conocer la fauna silvestre de chilena para ellos es pero súper, súper importante y se ve clase a clase eso. Bueno, y hay una tercera cosa. Está el Programa Nacional de Conservación de Murciélagos, que incluye, por ejemplo, dar a conocer la biología y los murciélagos, las especies de murciélagos a nivel colegio. Creo que si los chicos de educación superior se pudieran integrar en esos programas para dar a conocer esta información a nivel colegio y en realidad todo su entorno, sería muy, muy importante. Mira tú qué valioso, porque precisamente nuestra institución tiene ese sello, el sello del cuidado de la naturaleza, del medio ambiente, el entendernos como parte de los ciclos, ¿no es cierto?, de la vida y entendernos como parte, ¿no es cierto?, de los entornos en los cuales nosotros nos desarrollamos. Te agradezco enormemente tu trabajo, es un Gracias. muy bonito trabajo y por supuesto esperamos que todos los que están y los que hayan podido ver esta charla también se queden con la misma inquietud. Estos son, si bien temas que se pasan, ¿no es cierto?, no en profundidad, como se podrían ver en una clase, pero sí son temas que nos llevan a darnos cuenta de que efectivamente debemos preocuparnos por lo que nos rodea, debemos preocuparnos por aquella naturaleza que está cercana, y por supuesto, primero y por sobre todo, darte las gracias, un abrazo, ¿no es cierto?, y un abrazo para la comunidad, y que sigamos en este ciclo de charlas, ITMA Skill, donde cada uno de nuestros docentes de las diferentes carreras está, ¿no es cierto?, poniendo en palestra, poniendo, ¿no es cierto?, en camino estos temas que son tan interesantes. Un gran abrazo, Andrés, que esté muy bien, y un Muchas gran gracias. abrazo a nuestra comunidad, y nos seguimos viendo en las diferentes charlas de IMESCIL. Que esté muy bien.